En 1990, el mundo del boxeo se detuvo básicamente. El invencible Mike Tyson, el hombre más temido del cuadrilátero y del mundo básicamente, enfrentó a un rival que nadie creía capaz de desafiarlo. Pero en aquella noche fría del 11 de febrero en Tokio, Japón, James Buster Douglas escribió la sorpresa más grande en la historia del deporte del boxeo. Y el hombre que estuvo dirigiendo el tráfico de estos mastodontes está precisamente hoy con nosotros, el Mr. Octavio Meirán. Mi estimado Mister, bienvenido aquí a Celis Ringside. ¿Cómo estás? Excelente, bien, mi querido Ricardo, ya sabes, con el gusto de siempre de compartir y de partir contigo estos temas boxísticos que nos apasionan tarde, mañana y noche. Sabes que tengo muchísimo respeto. Gracias. Te he seguido tu carrera por muchísimo tiempo. Vi esa pelea en vivo, básicamente, la pelea de Mike Tyson en contra de James Buster Douglas. Y precisamente quería hablar contigo. Han pasado ya más de 30 años de ese gran combate. ¿Qué es lo que recuerdas de esa pelea? Pues son muchas cuestiones, unas realmente tristes por la situación que se presentó previo al combate, en que me fue solicitado, me hicieron una propuesta indecorosa por parte de Don King en voz de don José Sulaimán en aquel tiempo, Uh -huh. una persona a quien yo nunca hubiera esperado que me hubiera hecho esa petición, y pues ahí desafortunadamente pues se empezó una situación muy difícil. Afortunadamente para ahí estuvo presente durante toda esta cuestión don Joaquín Vadillo. Tú recordarás a don Joaquín Vadillo, que Claro, claro. estuvo muy era más del área del fútbol, pero era muy amigo de don José, y lo invitó a Tokio a ver el combate, y estuvo presente en el momento mismo de la solicitud impropia que recibí por parte del señor José Sulaimán, a quien debo de decir, y siempre lo aclaro, le estoy muy agradecido por los grandes combates a los cuales siempre me envió, ya que él me decía que yo era su referee para peleas difíciles. Le agradezco aún, ya no sé dónde se encuentra el señor, espero que esté descansando bien y en paz, pero pues desafortunadamente se prestó a esa situación en la cual me dijo que si yo veía lastimado a Tyson, que sabíamos que no era lo fuerte que todo el mundo pensaba, que le detuviera, que fuera elástico con él, utilizó esa palabra, y que lo aguantara lo más posible, ¿Quién pero fue que el que te si dijo eso? Perdón, Mister. ¿Quién fue el que te dijo eso? José Sulaimán. Don José Sulaimán. Sí, ¿Te dijo señor. que alargaras un poco la cuenta en caso de que cayera Tyson? No que cayera, que si yo lo veía lastimado, esa fue Ajá. la palabra que usted. Si usted ve lastimado a Mike Tyson, sea elástico con él, aguántelo lo más que pueda. Palabras textuales, jamás se me van a olvidar. Y me dijo, y si usted ve lastimado a Buster Douglas, así, de inmediato pare la pelea, Oh, wow. me ordenaba. Ajá. Entonces le dije, ¿sabe qué? No subo. Así no subo, los Meirán no nos vendemos. No, pero es que yo no puedo, suba a otra persona, ya no puedo nombrar a otro referee porque la Federación Japonesa me lo pide con 15 días de anticipación. Suba y haga su mejor esfuerzo y su mejor trabajo. Y se fue muy enojado al ring. Después ya lo vi, me volví a poner la corbata de moño, y vi ahí que estaba sentado junto a Don King, estaba Donald Trump y estaba José Sulaimán en ringside. A Ajá. decir verdad, mi querido Ricardo, mi manera de trabajar a lo largo de toda mi carrera como referee de box profesional, que fueron 27 años, Sí. desafortunadamente 27 años nada más, eh, siempre me concentraba al 100% para subir a dirigir un combate. No había la importancia si era una pelea de 4 rounds en la Arena Coliseo o si era un campeonato mundial a 15 rounds como antes de los 12 rounds se estipulaba. Así es Ah, que siempre me concentraba al 100%. recordamos, mi estimado Mister, de que Tyson para esa pelea había tenido muchos problemas personales, había tenido problemas con su esposa, no había entrenado bien, no tenía a sus entrenadores, básicamente, a ¿Es Kevin Rooney, correcto? y no tenía a Cos de Maro, tenía otro entrenador completamente neófito de lo que estaba pasando adentro del cuadrilátero. ¿Habrá sido de que don José Sulaimán te dijo eso porque sabía la condición de Tyson, sabía que no era el mismo Tyson de antaño? Absolutamente correcto tu apreciación, porque tú recordarás que 15 días antes Greg Page, ya fallecido, ex campeón mundial,
derriba en un entrenamiento a Tyson. Es ahí donde se Correcto. prenden las alarmas y es cuando yo recibo la invitación a principios de enero. Yo estaba en una convención en la empresa donde yo era director de ventas y al llegar al hotel me dice el administrador del hotel, el que estaba en el front desk, que mi papá me estaba buscando, que era urgente. Yo pensé que mi mamá se había puesto delicada. El chiste es que me había hablado N cantidad de veces don José Sulaimán buscándome, me reporto de inmediato con él y me hace la petición de decir, bueno, más bien la plática, que Ajá. si yo podría ir el 11 de febrero a Tokio a la pelea de Mike Tyson contra Buster Douglas, que era la cereza del pastel para cualquier referee de box, referear su primer pelea de campeonato mundial de peso completo. Claro. Obviamente le dije que sí, yo jamás me negué a ir a un campeonato mundial, no por el dinero que se podía ganar, sino porque el amor al boxeo, dado en aras de lo que mi padre me enseñó a lo largo de su vida boxística, que fue la de él muy amplia. Él sí fue boxeador amateur y pues bajo esas circunstancias, pues yo me subo a un cuadrilátero muchos años después, regresando de vivir en los Estados Unidos. Yo viví en Yuma, en el estado de Arizona, un año y no me quedé por el asunto de Vietnam, que ese es otro asunto. Pero el chiste es que le digo que sí, y pues de ahí vino las entrevistas y todo lo previo a viajar a Tokio para estar ahí presente el 11 de febrero en en el ya comentado combate. Mucho se habló de que cuando cae James Buster Douglas en el octavo asalto, sí, tú le das un conteo muy largo a James Buster Douglas. Yo vi, he visto el video, te digo, lo vi en vivo, lo vi antes de hacer esta entrevista. No es así, o sea, el conteo es el correcto. ¿Eh? Y además, con otra aseveración, mi querido Ricardo, a los dos les cuento igual. A los dos les cuentas Exacta, igual. igual, exactamente igual. ¿Qué es lo que pasa con la cuenta? Si no hubiera habido el asunto de que Tyson se enfrentaría 6 meses después a Evander Holyfield, que era la pelea millonaria, por eso me llevaron. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, y está considerado y está escrito, me consideraban el mejor referee del mundo, ya ante la ausencia y la edad avanzada de el que había sido considerado como tal, ay, ¿cómo se me fue su nombre ahorita? El neoyorquino Arthur Mercante. Arthur Arthur Mercante, Mercante correcto. ya había pasado sus mejores épocas y en una reunión que se hizo en Estados Unidos, y tengo el recorte del esto en aquel tiempo, Ajá. ante una reunión de varias personalidades de boxísticas, entre ellas José Sulaimán, se determinó que en ese momento, que era en 1984, yo era considerado el mejor referee del mundo. Si no hubiera sido por la consideración de que Tyson, ya declarado por él, y hay unas declaraciones por ahí que se le había pasado en todos los camastros de las mucamas del hotel, que dormía con 5 damas en su habitación, que no estaba entrenando porque se creía el superpoderoso, pues desafortunadamente esa fue la circunstancia por la cual me llevan a Tokio. Yo repito lo que te dije al inicio, le agradezco a José Sulaimán que me haya considerado como tal y me haya considerado su referee de peleas difíciles, pero al final de cuentas me cobró la factura. Claro, te cobró la factura. Básicamente te costó la carrera esa pelea. Absolutamente. De ahí, pues, de fuera ya no hubo más invitaciones. Inclusive, ese no fue mi último campeonato mundial. En 3 de noviembre del mismo año del 90, hace su aparición la OMB en México con la pelea de Ali Galvez, chileno, contra Isidro Zed Pérez en Acapulco, Guerrero, y me piden para ser referee de esa pelea. Le digo que lo soliciten a la Comisión de Box del Distrito Federal, donde José Sulaimán también era presidente y Juan José Torres Landa el vicepresidente, y me niegan la salida. Yo ya sabía por qué. Renuncio a mi licencia y me voy a Acapulco y no me dejaban subir. Amenazan al presidente de la Comisión de Box de Acapulco para que no me dejara subir porque no quería el Consejo Mundial de Boxeo que la OMB entrara a territorio mexicano. Al Sí, final de cuentas, subí, porque a mí nadie me pone el pescuezo en el pie en el pescuezo. wow, tremenda historia. Eso que estabas comentando precisamente de que a Mike Tyson le llevaba a las mujeres al vestidor.
yo lo sé, o sea, de primera mano, de una persona que trabajó con Mike Tyson, me decía que antes de las peleas le llevaban 2, 3 mujeres, Sí, como, señor. como a los toros que hay que picarlos cuando los llevan al ruedo, que hay que picarlos para que se desangren un poco. Lo mismo hacían con Mike Tyson. Le llevaban 2, 3 mujeres para poderlo bajar un poquito de la energía, tanta energía que traía antes de subir al cuadrilátero. Sí, es natural. Mira, qué pena que sucedió ese asunto, pero ya estaba todo tan arreglado. Te voy a hacer varias menciones de situaciones que se presentaron. Larry Rosadilla, que fue ex referee y ya juez en aquel tiempo, fue uno de los jueces. Él tenía, como fue la pelea, 8 puntos adelante a Buster Douglas porque le había ganado todos los rounds a Tyson, Correcto. pero un juez avecindado en los Estados Unidos de apellido Morita y no el actor, tenía 1 punto adelante a Tyson y el juez local japonés lo tenía empate para que saliera empate. El tan consabido empate cuando no quieren que pierda el campeón. Y eso está escrito, está en los periódicos del momento. Correcto. Entonces, el tomador de tiempo que dicen que ya estaba contando el tiempo, eh, en cuanto cae Tyson, en cuanto cae Douglas, aviento a Tyson a su esquina y empiezo mi cuenta en 2 segundos. Entonces, siempre con esas cuentas se le demostró en infinidad de ocasiones en Televisa con Ujú. Jorge Berry, que en paz descanse, Sí. en una reunión que hicimos ahí con don Antonio Andere, también ya fallecido, y Enrique Bura, que lo recuerda muy bien, donde se le demostró a don José que había peleas de campeonato que terminaban en 8 segundos como terminaban en 16 segundos. Ya no era lo importante. De ahí se agarraron para que yo aceptara un error que todavía me lo pidieron en varias ocasiones para que fuera error del referee, se declara Tyson campeón porque el referee se equivocó, sigue siendo campeón y la pelea con Evander Holyfield se hace 6 meses después, porque saliendo del elevador en el Niotani Hotel en Tokio, saliendo del elevador don José Sulaimán y estando don Joaquín presente, que ya desafortunadamente ya no puede alabarlo, aclararlo porque ya falleció, me sale don José y me dice, nos hizo perder, a Sí. grito en el lobby, nos hizo perder un negocio de $200 millones, señor Meirán. Eso fue lo que te dijo José Suleimán, el entonces Señor. presidente del CMB. Sí, señor. Pero, o sea, siendo una organización sin fines de lucro, ¿cómo puede don José Suleimán decir eso? O sea, es completamente fuera de las reglas. Exactamente, pero sí, en alguna ocasión cuando peleó Julio César Chávez en el Palacio de los Deportes con un peleador argentino, se les olvidó pintar en las esquinas del ring Ajá. la corona de Don King. Yo estaba con Don José porque yo iba a actuar en esa función, no en la de campeonato, en otras peleas, porque había un peleador mexicano y don José sí subía referee que no era de la nacionalidad de ninguno de los peleadores, totalmente imparcial. Sí. Don King le puso una regañiza, lo insultó hasta, a mí me enojó eso y le dije, don Insultó José, a don José Suleimán. lo insultó, pero espantosamente. Y yo le dije, don José, ¿cómo se deja de perdón lo que voy a decir, Sí, 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 perdón, sí, sí, usted este dele. maldito negro lo insulte? Usted es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo. No se preocupe, señor Miranda. Así es, don, se ponen esas planes. Lo exculpó totalmente. Ahí me di cuenta de que, uy, pues ¿Quién aquí, era el jefe? exactamente. Desafortunadamente, yo presencié esa situación y solamente estábamos don José y yo a la orilla del ring previo a que iniciara la función en el Palacio de los Deportes en aquella ocasión. Ya después de que el Consejo Mundial de Boxeo ya no te llama, ¿hubo alguna plática de don José contigo o algún veto, alguna carta o algo que te dijera que ya no iban a utilizar tus servicios? En lo absoluto. Como era por invitación, Ricardo, me hablaba Eduardo Lamazón, en ese tiempo secretario ejecutivo del Consejo, y me hablaba, yo, Mirán, ¿puede ir a Puerto Rico a la pelea de Azuma Nelson contra Wilfredo Gómez? ¿Qué fecha tal? Sí, yo como manejaba empresas y tenía Ujú. un muy buen nivel como ejecutivo de ventas de las empresas,
pedía permiso a los dueños, yo no era el dueño de esas empresas, Ujú. y pues obviamente les convenía a las empresas porque era una muy buena publicidad para el negocio que yo estuviera trabajando con ellos. Así fue siempre, y siempre lo respetaron en todas las empresas, que realmente fueron pocas, donde yo presté mis servicios como ejecutivo de ventas, pero jamás, jamás hubo ninguno. Me mandó muchos emisarios, a Víctor Cota, a muchos emisarios que me declararan culpable, que no sé qué, me lo pidió en Los Ángeles cuando él se queda ya con Pepe, su hijo, cuando veníamos volando juntos en el mismo avión. Un sinnúmero de situaciones que se prestaron, pero nunca hubo ninguna a ver, usted ya no va a referir más para el consejo porque usted es bien tonto, porque es bien menso, Sí, jamás, porque jamás. no sabes hacer referee o no sabes hacer cualquier cosa. ¿Sí? Aclaramos que Mike Tyson iba a Tokio a pagar una deuda con los japoneses porque la vez anterior había noqueado en el segundo episodio y fueron a pagar, supuestamente iba como víctima Buster Douglas en esa Correcto. ocasión, y Tyson no podía noquear a Buster Douglas. En aquel tiempo se dijo, cuando pudo no quiso y cuando quiso no pudo, pero Douglas le metió las manos, tenía el ojo así, y los muchachos estos que aparecieron como sus managers en ese momento ni siquiera llevaban plancha, le quisieron bajar la inflamación. Unos dicen que con un preservativo con agua fría y hielo, y otros dicen que era un guante de látex para bajarle la inflamación del ojo izquierdo que tenía totalmente ponchado. Tienes toda la razón. Era un guante con látex lo que estaba ¿Sí? utilizando. Y la esquina era Aaron Snowell y Ujú, Jay ándale, Wright. Aaron Snowell, que no sabía nada de nada. boxeo. Inclusive, después Teddy Atlas, que fue uno de los que estaba comentando esta pelea, comenta Teddy Atlas que esos tipos no podían entrenar ni a un pez para que aprendiera a nadar. Era tal el caso. Mi estimado Mister, pero en algún momento llegaste después de la pelea, ya con el paso de los años, llegar a hablar con Mike Tyson? Jamás, No. nunca me lo volví a topar, aunque sé que estuvo en México unos días después de no sé si un mes, 2 meses vinieron a México, tanto Dan King como Tyson, y les preguntaron, obviamente, Tyson dijo, no, pues es que era mexicano el referee, que no sé qué, pero no hubo, nunca me volví a encontrar a Mike Tyson, y a Don King lo volví a ver hasta la función que se hizo el 1 de abril del 2016 en el Zócalo Capitalino, en la primera función de box profesional que se hizo en el Zócalo Capitalino, pero pasó de largo con Mauricio Sulaimán ¿No te y saludó? no, ninguno de los dos, Ninguno de los dos se saludaron. no. Le costaste $200 millones, mi estimado Mister. Pues fue Mike Tyson el culpable, ¿para qué andaba ahí de picos pardos, como decía mi abuelita? Claro, claro, sí, es lo que pasa, de que Mike Tyson no había entrenado bien, no se había entrenado, tenía muchos problemas personales, y James Buster Douglas, en tiempo, o sea, meses atrás había fallecido su mamá. Básicamente no tenía nada que perder James Buster Douglas, por eso sacó el resto. Ya después en la revancha, bueno, pues se dio lo que tenía que No, darse, le regresó el título a no, Mike Tyson. Precisamente, yo tengo dos guantes, tengo, por ahí se ve el guante ay, se me cayeron todas las cosas. Ese es el guante que está aquí arriba. Bueno, los que están ahí arriba es el de Mike Tyson y el de James Buster Douglas, los dos firmados por esos ¿cómo campeones. crees? Oye, qué Yeah. bueno. Pues yo tengo el posicionador de Mike Tyson que me quedé con él. Ah, ¿de verdad? Sí, señor. En el momento, Imagínate. normalmente los referees quitamos los posicionadores para evitar esa era la instrucción y Claro. yo siempre lo seguía al pie de la letra para evitar que se pudieran ahogar. Mike Tyson cae noqueado, anda buscando con la mano el posicionador, se lo pone al revés, ya te mandaré unas fotos por ahí, se lo pone al revés y Ajá. yo lo recupero, pero como me quedé con el de, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo. Me quedé con el posicionador que todavía, desafortunadamente por el tiempo, pues ya se ha denigrado mucho, pero Sí. yo tengo ese posicionador que en un momento determinado alguna persona me ofreció $10,000 por él. Oh, wow. Fíjate, tremenda historia. Sí, yo lo Tremenda tengo, historia. ya está, alguna vez te lo voy a enseñar, ya te digo, muy, muy deteriorado por el paso del tiempo, no lo supe cuidar Claro. adecuadamente, meterlo en alguna situación para protegerlo, no lo supe hacer y bueno, pues desafortunadamente está semidestruido.
Fíjate lo que son las cosas. Ahorita que estábamos hablando de los referees que hacen el conteo largo y todo eso, encontré un video ¿conoces a Carlos Padilla, correcto? Por supuesto, Al claro, referee, al referee, compartimos algunos rings en su momento. me imagino, porque más o menos son de la Sí, misma señor. época, ¿sí? Escucha esta historia, ¿sí? En el 2000, octubre del 2000, en las Filipinas, él hace la pelea de título internacional super gallo del Consejo Mundial de Boxeo, ¿sí? Fue entre Manny Pacquiao en contra del australiano Nidal Hussein, ¿sí? Que estaba invicto en ese momento, estaba con 19-0. Hussein manda la lona en el cuarto asalto a Manny Pacquiao y Carlos Padilla, ¿sí? Carlos Padilla hace el conteo largo y él sabía cómo hacerlo. Escucha este video que acabo de conseguir. Because I'm a Filipino and everybody's Filipino watching the fight. So I prolong the count. You know, I know how to do it. And when he get up, I still am. Hey, are you okay? And that's prolonging the fight. Are you okay? Okay, fight. And then he holds for his dear life. And the guy push him. He went down again. I said, hey, to the opponent, you don't do that. You know, prolonging, you don't do that. Huh? That's what. Okay, judges, get action. Get action. You know, money is recovering. Voy a tener que editar eso porque no sé cómo funciona esto. Eso lo voy a tener que editar. Bueno, pero Carlos Padilla era filipino. Era filipino, correcto, era filipino y lo ponen a hacer esta pelea de título internacional super gallo del Consejo Mundial de Boxeo en las Filipinas, haciéndole el referee a un filipino como Manny Pacquiao en contra de un australiano. Le prolonga la cuenta a Manny Pacquiao para que se recupere y al final de cuentas gana Manny Pacquiao esa pelea. Bueno, hablando de cuentas largas, tú recordarás la de Chico Corrales contra José Luis Castillo, Claro, la uno o la donde dos. Tony Weeks, cuando vota el posicionador Chico Corrales, en la primera cuenta son 20 segundos. Oh, wow. En la segunda cuenta, en el mismo round, son 24 segundos y todavía lo llega con Gusen y Gusen le da las instrucciones. ¿Por qué no le quitaron la chamba a Tony Weeks? Cuando esa sí fue una cuenta larga. Claro. Y está certificada y quien la quiera ver está en YouTube y ese ha sido siempre mi manera de demostrar que no fue en sí la cuenta, era la oportunidad que ellos querían aprovecharse de inventar una situación de ese tipo para que me presionaran a tal grado de yo echarme para atrás, achicarme y entonces decir, se equivocó el referee y entonces el referee con su error permitió que Mike Tyson no siguiera siendo campeón. Ya aceptó su error, Mike Tyson sigue siendo campeón y pelea contra Evander Holyfield dentro de 6 meses y después ya vendrá la revancha con Buster Douglas después de esa pelea. Así lo tenían planeado, dicho por algunas personas dentro del mismo Consejo Mundial de Boxeo en ese tiempo que me lo confirmaron. Oiga, mister, y en algún momento cuando pasó eso, lo del conteo largo y de que José Sulaimán te comentó las cosas que te había dicho, ¿tú no fuiste a la prensa? ¿No hablaste con la prensa? ¿No hablaste con nadie? No, porque no tenía temor por mí, sino por mis papás que ya eran ancianos, ya eran personas mayores. Mis hijas que tenía en ese tiempo de mi matrimonio anterior estaban chiquitas y tuve mucho temor por ellas. Yo no le tengo miedo prácticamente a nada, pero sí temía porque atropellaran a mi mamá, que le hicieran algún daño y durante mucho tiempo callé esta situación, lo sabían mis más cercanos, hasta que una persona, yo de todos modos tengo una carta declarada, notariada, que desde 1990, si algo me sucedía a mí o a cualquiera de mi familia, hacía, eh, pues declaraba que podía haber sido por parte de personal del Consejo Mundial de Boxeo y o de Mike Tyson, De Don King. de Don King. Eso está y sigue vigente. Sí, porque cuando pasó eso en 1990,
Don King y José Sulaimán sí dijeron que la culpa había sido toda tuya, Ah, sí. que la derrota de Mike Tyson había sido tu culpa. Pero bueno, cada quien sabe los callos que pisa. Claro. Desafortunadamente yo tenía la verdad en mi punto de vista. Está ahí un comparativo inclusive en YouTube de una persona a quien le agradezco infinitamente que haya hecho en el mismo momento la comparación de ambas cuentas y las dos cuentas son exactamente iguales. O sea, ahí no tenía por qué beneficiar absolutamente a nadie, porque yo siempre fui, he sido y seguiré siendo imparcial. Hoy con mis comentarios que tú sabes que hago, con los programas que tengo la oportunidad de hacer, los que hemos hecho juntos, los que hago con las narraciones que hago con Arno Salazar cada fin de semana, yo no tengo por qué engañar a nadie, yo no digo mentiras, no tengo la necesidad de hacerlo. Yo afortunadamente vendiendo pantalones de mezclilla durante 50 años de mi vida, tuve una manera honesta de vivir. No tengo por qué deberle nada a nadie y nadie me puede señalar y puedo salir a la calle sin que nadie me señale. Habrá quien no me quiera y habrá quien me diga, como muchos, siempre que hay este tipo de declaraciones, como fue ahora durante el aniversario, no, pero usted le contó 16 segundos a Douglas. Pues, yo tengo la verdad en mi Claro. mano. ¿Qué daño me puede hacer? Y además de que los que hablan ni siquiera dan la cara, son totalmente gente que está detrás de un seudónimo. ¿Qué Es daño me verdad. puede hacer? Yo Sí, la no, verdad, no. yo lo tengo en mi mano, siempre actué con honestidad y me tocaron peleas, gracias a Dios, muy importantes y repito, gracias a que José Sulaimán me tuvo la confianza en su momento. Sí, 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 yo sé que puedes dar la cara con la frente en alto porque siempre estás hablando la verdad. Eso o sea, soy testigo y siempre lo he visto contigo, siempre que hemos hecho algunos programas y los programas que te he estado viendo que tú haces. ¿En algún momento te ofrecieron dinero en esta pelea, antes de la pelea, para que hicieras, o sea, te ayudaras a Tyson en algo? No, No. en lo absoluto, no, 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 no hubo, nunca hubo. Yo creo que a lo largo de esos 27 años de labor boxística, porque tú recordarás que la Arena Coliseo había dos funciones a la semana y yo trabajaba las dos funciones, a veces en las preliminares, a veces en las estelares, pero era a tal grado la cantidad de trabajo que se hacía semanalmente, yo no tenía cenas, había algunos problemas familiares que, oye, pues que tú nada más el box y el box, pero pues a mí el box se me metió en la sangre. Entonces, no había nadie que se atreviera por la imagen de mi padre, siempre arquitecto de profesión muy honesto, y de un servidor que no dábamos pie a que nadie nos pudiera ofrecer. Desafortunadamente, mi retiro, que fue el 4 de febrero del 94, ya en definitiva, fue porque en el noviembre de 1993, Sí. uno de los comisionados locales en Arena Coliseo me pidió que ayudáramos de la misma manera, con las mismas palabras, a un peleador que ya había sido campeón, aspirante, campeón Ujú. mundial del peso welter, y que teníamos que ayudar porque iba un peleador veracruzano precedido invicto que podría haberle puesto las peras a 20 a este peleador. Me dijo, tenemos que ayudarlo. Le dije, ¿cómo le voy a ayudar? No, pues es que si tú ves algo, las mismas palabras prácticamente, hay que aguantarlo, que no sé qué. Le dije, no, ¿sabes qué? No subo. Y había sido mi compañera, habíamos viajado juntos, él como juez y yo como referee. Después lo hicieron comisionado y se atrevió a pedirme una porcaría. Le dije dos o tres verdades porque yo lo consideraba mi amigo. Nunca digo majadería, soy de las pocas cosas que no, las que no me salen del corazón, Ya. pero sí se las tuve que decir, es un desgraciado porque eso no te lo permito. Genaro León era el peleador al que quería ayudar la empresa porque le iban a dar una nueva oportunidad por el Campeonato Mundial de Peso Welter. Es que es increíble. O sea, tú y yo que hemos estado tanto tiempo en ese deporte del boxeo y hemos visto tantas cosas, la corrupción es muy grande, mi Muy estimado grande. Michel. Hay mucho dinero de por medio, ¿sí? Y eso está pasando precisamente con las organizaciones de boxeo hoy en día. Mira, aún que me hubieran ofrecido el oro y el moro, ahí mismo, a la orilla del cuadrilátero en Tokio, les hubiera dicho que no. Y entonces sí nos hubo, porque ahí sí había una corrupción ya a más alto nivel, y ahí sí hubiera declarado que me hubieran ofrecido
dinero para subir al cuadrilátero. Ujú. Entonces, pues no hubo afortunadamente esa situación, pero pues desafortunadamente Tyson estaba pues prácticamente todavía, aún con sus problemas en su apogeo, y pues muchos no conocen la historia. Nada más critican a Octavio Meirán, el referee, porque dicen que contó 16 segundos, porque eso es lo que ha propalado en las buenas y en las malas Mauricio Sulaimán cada vez que lo entrevistan y que tiene que tocar el tema. Y sí, pues la Rakata le hizo una, Sí, una una entrevista. entrevista, ajá, y después otro personaje que por ahí mi hija me dijo quién era el influencer que le hizo, y diciendo, no, es que además el referee era mexicano, para vergüenzas de mi padre, que no sé qué. No, pero bueno, eso es lo que hay y a mí no me afecta el hecho de que si Mauricio me quiere o si no me quiere, a mí no me importa. Yo Claro. trabajé, yo trabajé, repito, de siempre de manera honesta, sin que nadie me picara las costillas ni me ofreciera dinero, jamás como para poderme vender y hacer una porquería que hubiera denigrado los apellidos que tengo, el Meirán de mi padre y el Sánchez de mi madre. Yo me imagino que durante la pelea ese 11 de febrero allá de 1990 en Tokio, mi estimado Mister, cuando cae Buster Douglas en el octavo asalto, yo me imagino que don José Suleimán y Don King han de haber estado súper contentos porque pensaban que iba a ganar Tyson. Así es, y como el Douglas se levanta hasta el noveno segundo, pero mira, uno va aprendiendo en estas lides. Cuando cae Douglas, si tú ves la repetición, levanta la cabeza para no golpearse con la lona y mete el codo para amortiguar el golpe Sí, y porque había todavía sido tiene había sido un uppercut. Sí, un upper tremendo, de sí, los que daba Tyson. Se balanceó y le metió un upper destructor, pero iba muy bien preparado Douglas. Yo pienso que ahí lo soportó y todavía cuando ya está en la lona dice, chin, como que me pescó. Nadie dijo nada, nadie dijo nada porque pensaron que en el noveno lo podría noquear Tyson a Douglas, pero fue al contrario. Douglas le metió las manos y en el décimo con 4 certeros golpes lo acabó. Y otro dato más te voy a dar. El reglamento dice que cuando cae un peleador y se pasa los 3 minutos del tiempo, en el sí, momento que se levanta debe de sonar la campana para su minuto de descanso. correcto. El campanero no tocó la campana hasta que yo los dejaba seguir, ya con 3 minutos, 3, 4, 5 segundos fuera del tiempo. Tocó hasta que dejé. Si él se esperó a que yo declarara fuera de combate a Douglas, para mí hubiera sido muy fácil. Lo zarandeo, lo abrazo, se acabó y se acabó. La máxima autoridad arriba del ring es el referee. Claro, Y claro. todo hubiera salido bien contento. Y yo todavía hasta hace 2 años hubiera seguido siendo referee de box con 300, 400 Oh, fácil. peleas de campeonato mundial y estaría hoy en el Salón de la Fama, como No, Joe Cortés. no, y tú tienes más méritos, mucho más méritos, mi estimado Mister, de estar en el Salón de la Fama. Hay que recordar que una de las reglas del boxeo es que la campana no salva ningún asalto. ¿Sí? Así es. Y eso fue en el 10º round, era un combate a 12 rounds. No, fue en el octavo round. Sí, 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 pero en el 8º round, pero cuando cae Tyson es en el 10º. Es en el 10º, ¿Sí? sí. Pero ese sí ya, él estaba totalmente noqueado. Noqueado. Totalmente noqueado. Ahí no. Y uno no tiene la obligación de saber. Yo no tengo un cronómetro para estar, perdón, para estar viendo el tiempo si ya va a acabar o no va a acabar. Cuando Douglas cae, yo no sabía que iban los 2 minutos 97, 47, 67, 87 segundos. Claro. Yo apliqué la cuenta de acuerdo a como se debe de hacer. Que conté desde el 1, que conté desde el 2. Siempre ese tipo de cuestiones, nadie se fija. Nadie se Exacto. fija realmente, porque yo todavía extiendo mi brazo para decirle a Tyson que no abandone la esquina, él estaba en su esquina, pero Ujú. yo siempre cuidaba eso, como siempre cuidaba. Cuando limpiaba los guantes, yo aprendí a ver de reojo que no se me acercaran, porque el reglamento dice, en el momento que el contrincante abandona la esquina, hay que suspender el conteo, regresarlo a la esquina y continuar en el segundo que uno se quedó. Eso Ok. es el reglamento, así está en pira. El reglamento me lo sé al revés y al derecho. Por eso tengo la capacidad muchas veces de criticar, pero además sigo estudiando los nuevos reglamentos, el de la WBA, por las transmisiones que hoy en día hacemos,
que no te puedes quedar atorados que si sabes o no sabes la aplicación de los de las los reglas. descuentos, de las reglas y todo eso, los tienes que tener aquí si es que vas a hablar de los referees. No, tienes toda la razón. ¿En algún momento has pensado si pudieras regresar a ese día, cambiar el veredicto o darle el conteo más largo a Tyson? No, No. lo que sucedió ya sucedió y se dan como eso de que, y si hubiera sido, de que lo hubiera no existe, o sea, no, o sea, no puedes arrepentirte de algo que ya pasó. Hay que ser con los calzoncitos en la mano y decir, ok, así lo hice, así y así fue, y así se sostuvo y así salí avante de todas las críticas habidas y por haber en su momento. A favor, en contra. Yo eso sí te puedo decir que de coche a coche en ese tiempo ya tenían una muy buena ambientación el Consejo Mundial de Boxeo, de coche a coche todos me decían, Ujú, por la ventanilla me tocaban el claxon, échele ganas, defiéndase. Yo claro. salí, y el principal promotor de esa defensa fue don Joaquín Vadillo, que estuvo conmigo hombro a hombro, siendo amigo de José Sulaimán. Después de las instrucciones que me dio el señor Sulaimán, don Joaquín Vadillo me dijo, joven Meirán, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, don Joaquín, dígame, me contesta con verdad, señor, yo no sé contestar. Si Pepe José Sulaimán. Le Ajá, pide esto en México, usted viene a Tokio, le dije, no, señor, no vengo. Y no hubiera ido, ¿eh? ya, Si allá en México me dice, tiene que hacer esto, no voy. no vas. Así de fácil. Sí, porque hubiera cambiado básicamente la historia del boxeo a nivel mundial. Así es. Wow. Increíble la historia, mi estimado Mister, mi estimado Octavio, pero para mucha gente, tú eres un Hall of Famer, ¿sí? Tú eres un miembro del Salón de la Fama para nosotros, hermano. Gracias, Ricardo. Sí. Yo prefiero estar siendo amigo de Ricardo Celis y de muchos más del ámbito boxístico y no del ámbito boxístico que estar realmente en el Salón de la Fama. Claro que es algo que a lo mejor que yo jamás pensé, te lo juro que, ay, yo quiero llegar. No. Yo soy un humano común y corriente. Tuve la gran virtud, la suerte de tener un padre como tú que amaba el boxeo y a las fiesta brava, que también me encanta a mí, y a algunos no les guste, pero yo lo he seguido con la pasión que mi padre me enseñó y con la virtud del hecho de tener todo el apoyo de los comisionados de en aquel entonces, que a todos, y no falte uno, inclusive a don Luis Espota, que en ese tiempo era el presidente de la comisión de box, el escritor Luis Espota, que siempre recibí muchos apoyos para dirigir las peleas de campeonato mundial que tuve la oportunidad y haber tenido la gran virtud de haber referido 3 campeonatos mundiales a José Ángel Mantequilla Nópeles, que es Wow. el único boxeador al que con el que yo le puedo decir es mi ídolo. No tengo ningún otro boxeador que yo te pueda decir, este. José Ángel Mantequilla Nápoles para mí fue un gran boxeador y siento un orgullo profundo haberle tenido la oportunidad de referirle 3 campeonatos mundiales, entre ellos el de John Stracy, donde pierde el campeonato mundial welter, a quien le tuve que detener el combate a mi ídolo, y que ya jamás volvió a subir a un cuadrilátero. Wow, sí, esa historia de José Mantequilla Nápoles era mi ídolo también. O sea, a mí me encantaba la manera en que peleaba. Desgraciadamente se cortaba muchísimo, como cuando enfrenta a Carlos Monzón, que sube al Sí, peso mediano y le dan tremenda tunda, ¿eh? no, pero además ni siquiera era de la talla. Monzón no le hubiera dado el peso a Mantequilla ni cortándose una pata, como dicen los sabidos por ahí. No, fue, y está dicho que fueron por los $200,000 que Alain Delon le ofreció a Mantequilla Nápoles por enfrentarse a Carlos Monzón en Francia. Wow. Mi estimado Mister, de verdad me encanta platicar contigo, esas anécdotas que tienes, esas historias, todo hablando del mundo del boxeo. Para mí es un privilegio, mi estimado Mister. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. No, hombre, encantado de la vida ahora en tu nueva página, por lo cual te felicito. Qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar antes de que yo te dije, pues haz tu página. Y yo no sé Me para tardé, cuándo la va, me pero tardé. no, entró y qué bueno, me da mucho gusto, Ricardo, porque eres un referente de muchas cosas, dominas el fútbol americano, obviamente el boxeo durante tantos años. Para mí he recibido mucha enseñanza cuando te escucho narrar DAZN y todo lo que habías hecho anteriormente en Pro Box.
encantado de la vida de tener tu amistad y pues obviamente me siento siempre obligado a tener la oportunidad de platicar contigo, de platicar y de comentar y de hacer este tipo de cosas. Con mucho gusto siempre. Muchísimas gracias, mi estimado mister, ¿ok?